Regresamos a Punto y Contrapunto. Al admitir la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral en contra del presupuesto que se le autorizó para 2022, en el que se le recortaron casi 5,000 millones de pesos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recordó que la ley de revocación de mandato establece que el instituto debe realizar la consulta. Veamos en contexto. Por ley, el Instituto Nacional Electoral debe realizar ajustes a su presupuesto para realizar la consulta de revocación de mandato. El artículo 4 transitorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato establece que el INE deberá garantizar la realización de esta consulta y realizar los ajustes presupuestales necesarios. Esto lo recordó el máximo tribunal al admitir la controversia constitucional que presentó el organismo electoral en contra del presupuesto que se le asignó para 2022. El acuerdo de admisión advierte que, de no realizar esta consulta, el INE y sus funcionarios podrían incurrir incluso en responsabilidades administrativas, penales o de diversa índole. El INE busca impugnar el recorte de 4,913 millones de pesos aprobado por la Cámara de Diputados al presupuesto que solicitó. Esta semana, el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdoba, informó que tras ajustes hechos a su gasto, se lograron liberar 1,503 millones de pesos, pero señaló que este monto es insuficiente, pues para realizar la consulta el INE requiere 3,830 millones de pesos. Córdoba dijo que hay un boquete presupuestal de 2,300 millones para la eventual realización de la consulta. Por eso promovió la controversia constitucional para que el máximo tribunal determine cómo se debe avanzar la revocación de mandato u ordene que se otorguen al instituto los recursos requeridos. Punto y contrapunto. Segundo bloque de la noche, empiezo contigo ahora, Martín. Pues finalmente la Suprema Corte sí admite esta controversia constitucional presentada por el INE, pero no concede la suspensión que pedía el INE respecto a que pudiera no hacer los ajustes presupuestales para una posible consulta de revocación de mandato. ¿Qué implicaciones tiene esto para el INE, para el ejercicio de la consulta y desde luego cómo ves este acuerdo? No lo veo mal, pero creo que hay que dar mucho contexto. Nada más para que el auditorio no se alarme y no piense que todo el INE va a desaparecer. Lo que pasó fue que cuando se hizo la consulta popular, esta patito, la farsa esta de la consulta, el juicio de los expresidentes, el INE no tenía presupuestado hacer esa consulta popular, no lo tenía en su presupuesto. Entonces, comparece ante la Suprema Corte y le dice: oye, Corte, pues no tengo presupuesto para llevar a cabo la consulta popular. Por favor, ordénale a la Secretaría de Hacienda, en tu caso, a que me dé presupuesto para llevarla a cabo. Y la Corte resuelve en ese entonces, dice: no, es que tú debiste haber previsto, porque está en la ley, que cada año posiblemente pueda haber una consulta popular. Estoy hablando de consulta popular. Por lo tanto, tienes que tener un presupuesto precautorio, y eso se lo debe solicitar a la Cámara por si se lleva a cabo consultas populares o revocación de mandato. Eso hizo el INE en este presupuesto, por eso todo el show que vimos cuando fue Lorenzo Córdoba. Y lo que él alegaba era: necesitamos 5,000 millones de pesos para la revocación de mandato y la consulta popular, porque necesitamos hacer el ejercicio de tal manera de garantizar los derechos políticos electorales y de otra manera no lo podemos hacer. Pues la Cámara no solamente no le dio esto, le recortó más, ¿no? Por eso ahorita vuelven a ir a la Corte, porque le están aplicando un transitorio que dice que si no lleva a cabo la revocación de mandato puede haber responsabilidad jurídica para el personal y que tiene que ajustar su presupuesto. La primera cosa es imposible, ¿no? No puede ajustar más presupuesto porque hay muchas cuestiones ahí técnicas. Va a la Corte, el INE, y ahorita admite la Corte la controversia constitucional, pero le niega la suspensión por dos motivos. Una, la revocación de mandato, la celebración todavía no es un hecho, es un hecho futuro de realización incierta. O sea, puede darse o no puede darse, porque ahorita estamos en la etapa de la recabación de firmas. Cuando salga la convocatoria, entonces ahí podría el INE alegar la suspensión, porque necesita haber una afectación directa y presente. Entonces, lo único que dijo ahorita la Corte es: ahorita no te puedo otorgar la suspensión porque no sabemos si se va a realizar o no. Cuando sepamos, entonces entramos al fondo del asunto, y yo creo que la Corte le va a decir al INE que tiene razón, porque fue la propia Corte la que le dijo cómo tenía que hacer las cosas, y el INE lo hizo tal cual, pero los diputados de Morena en este caso, y los aliados, pues le dijeron que no al INE porque lo quieren destruir, pero pues, están negando el derecho de participación política
a millones de personas. Eso es. A ver, Alejandro, ¿tú cómo ves este tema? Que en el sentido de lo que ya pone sobre la mesa y explica Martín, el INE respondió a este acuerdo del ministro González Alcántara y dice, bueno, la Suprema Corte no está obligando por lo pronto al INE a tomar ninguna acción o determinación sobre este tema y entonces podríamos esperar que el INE por lo pronto tampoco haga no esté obligado, digamos, por parte de la Corte a hacer ningún otro ajuste presupuestal. Entonces estamos, por lo que entiendo, también en un impasse hasta que no haya una convocatoria oficial. ¿Cómo ves tú este pronunciamiento de la Corte? Pues creo que es un revés contundente al INE, que ya ejerció su derecho al pataleo, ya se le dijo que es improcedente su petición y que entonces pues ya tiene que pasar del pataleo a concentrarse en la organización de un ejercicio pionero en el país, que es un ejercicio de democracia directa, que es la revocación del mandato y que tiene que estar muy bien organizado y que ya tiene que más bien concentrarse en eso y no en el litigio jurídico y en los reflectores. Y creo que es un revés en varios sentidos. El primero de ellos es porque denota, supuestamente se las dan aquí los altos mandos del INE de una técnica jurídica impecable, y pues evidentemente lo que le dice la Corte es, no me puedo pronunciar sobre la suspensión de efectos presupuestarios porque todavía ni siquiera se cumplen los requisitos legales para que se pueda convocar a un ejercicio de revocación de mandato. Es decir, lo mete a priori antes de que hubiera hechos consumados a destiempo y por lo tanto no puede ir o extralimitarse o tener una bola mágica a la Suprema Corte para pronunciarse. Ahí hay, en definitiva, deficiencias de técnica jurídica de quien haya preparado este recurso. En segundo lugar, porque le dicen los motivos presupuestales no son válidos para una afectación de un ejercicio de derechos ciudadanos. Es decir, el INE no puede, y esto ya lo dice la Corte, no puede suspender la revocación del mandato por motivos presupuestales, sino que sí tiene que hacer ejercicios de ahorro, de reestructuración de su presupuesto para garantizar este ejercicio ciudadano. Es decir, la voz de 2 o 3 consejeros, 4 consejeros que se oponen a este ejercicio no puede estar por encima de la voluntad de millones de personas que están firmando para llevar a cabo este ejercicio. Y 3, porque le dice las consecuencias pueden tener afectaciones, digamos, jurídicas para quien resulte negligente u omiso en el ejercicio de la revocación del mandato. Es decir, sí habría consecuencias. Y yo creo que sí pueden hacer todavía un ejercicio de ahorro, ya lo empezaron a hacer, de hecho, y han logrado reorientar más de 1,000 millones de pesos para esta revocación del mandato, y ojalá y le sigan así, porque efectivamente no puede haber instituciones tan ricas, tan derrochadoras en un país con tantas desigualdades, y ya vimos cómo el INE hizo un primer ejercicio de austeridad y ojalá pueda seguir haciéndolo y también una perspectiva de hacer más con menos. Estefanía, o sea, de verdad no entiendo. Sí, termina. No, de verdad no entiendo por qué todas las instituciones, todos los poderes de la UNAM pueden sujetarse a ejercicios de austeridad y de recorte presupuestal, y la excepción, como que siempre, es el Instituto Nacional Electoral. Entonces yo creo que ya va siendo hora pues de que también se aprieten el cinturón. A ver, Estefanía, tú coincides con esta lectura, un revés para el INE, dice Alejandro, pero bueno, también quedó claro en este acuerdo que en caso de que sí se lleven a cabo las firmas necesarias y hay una convocatoria de manera oficial, pues la Corte también puede cambiar de opinión y entonces volver a valorar, digamos, esta suspensión. ¿Qué decir y qué esperar para este tema? Bueno, 2 temas importantes. Primero, lo que ya se hablaba en la mesa, que me gustaría retomar, y que fue que el ministro Alcántara dijo, ahora no es momento de hablar de estas cosas, ahorita todavía no se define nada, regresen después cuando tengan algo que contarnos, que no es en este caso porque todavía no está el tema de la revocación de mandato. Respecto a eso, los consejeros dijeron, bueno, vamos a llegar a un consenso y mejor no hablemos de esto. Y fue el mismo INE que dijo, bueno, vamos a dar un viraje interesante y regresemos o reculemos y no hablemos más de la revocación de mandato. Es un tema que ya no nos convoca y lo dejamos pasar. Vamos a dejar que esto fluya y esperemos a ver cuál es la decisión respecto a la revocación de mandato. Lo que sí decidieron en la Suprema Corte de Justicia, que creo que es importante también hablar, es que los ministros y las ministras pueden todavía mantener estos salarios que a mí personalmente me parecen muy altos, hasta el 2022 y que no hay ningún tipo de argumento para
para intentar recortarle los salarios, porque también eso nos habla de cuáles son las prioridades del INE, y el INE también quería dejar claro que no querían recortarse sus salarios y que sus remuneraciones y prestaciones eran muy importantes, y por lo tanto había que llevar esto ante la Suprema Corte de Justicia para decir, mira, ven que sí me merezco ganar tanto dinero y no necesito ningún tipo de recorte. También esta decisión que decidieron también poner sobre la mesa dentro del INE, pues habla mucho de las prioridades y de que estaban, por un lado, cuidando sus intereses, porque una de las discusiones es, bueno, no hay dinero en el INE para llevar a cabo la revocación de mandato, pero ¿por qué no hablamos de lo que ganan los consejeros y las consejeras? ¿Por qué no hablamos de las prestaciones que tienen? ¿Por qué no hablamos de lo que se gastan en esos temas superfluos? Y el INE prefirió poner sobre la mesa y decirle a la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad que sí tengo que ganar tanto dinero? ¿Verdad que me puedo seguir gastando este dinero en el futuro? Sí. Y el INE y la Suprema Corte de Justicia dijo, bueno, sí, INE, puedes seguir ganando lo mismo hasta el 2022. Veamos cuál va a ser la decisión respecto a la revocación de mandato, pero no me quiero ir sin decir esto, que este tema de las remuneraciones y las prestaciones son tan importantes que decidieron llevar esto hasta la Suprema Corte de Justicia para defender este privilegio y estos salarios, que son los únicos que no se han recortado los salarios a pesar de que hay austeridad. Pili, ¿contrapunto o qué decir de la decisión de la Corte hasta el momento? Yo realmente no veía con optimismo que el fallo de la Corte fuera en sentido favorable al INE sobre la controversia que promovió. En lo que sí soy optimista es que el INE tendrá la capacidad para llevar a cabo la consulta en caso de que se logren recabar las firmas, porque ese es otro tema. Pero más allá de si el presupuesto alcanza o si se logra recabar las firmas necesarias, me parece increíble que las instituciones estén ocupadas en estas discusiones solo para cumplir el capricho del presidente y su partido Morena. Hay que decir las cosas con todas sus letras. La revocación de mandato es una estrategia electoral de Morena para medir su capacidad de movilización y mantener a sus bases activas y aceitadas para el proceso electoral del 2022 y así seguirse hasta el 2024. Ese es todo el tema. No seamos ingenuos ni nos tragamos el cuento de que se trata de un asunto democrático, de participación ciudadana. A Morena le está costando mucho trabajo conseguir las firmas. Es increíble lo que les estoy diciendo. ¿Cómo entender que el partido en el gobierno está proponiendo revocarle el mandato al presidente de su propio partido? Pero bueno, así de ilógico es el asunto. Y si logran juntar las firmas, difícilmente conseguirán el 40% de votación que se requiere para que sea válida la consulta. Bien, pues vamos a ver qué pasa sobre este tema. Habrá que esperar. Pili, te interrumpo ahí porque tenemos que ir a corte, ya se nos fue el tiempo de esta sección. Vamos a una pausa. Nuevamente, la discusión sobre el uso de la cannabis quedó postergada. El Senado no cumplió con abordar este tema antes del día 15 y ahora será hasta febrero. ¿Qué ocurre con los legisladores? Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Punto y contrapunto, no te vayas.